Okay. Buenas tardes. ¿Hay alguien por acá? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas, doctor. Buenas tardes. Vamos a seguir con la clase de técnicas anestésicas. Justo ahora que íbamos a comenzar con la clase de ¿cómo se llama? De anestésicos locales, pero todavía vamos con las técnicas anestésicas. Así que va a quedar, ¿cómo se llama? Va a ser, por favor. Van a, ¿cómo se llama? A realizar ahora otra cosa. Ahora van a realizar el examen corto, lo del el grupo 1, ¿verdad? Lo vamos a hacer al final de la clase. Yo les voy a mandar ¿cómo se llama? Lo voy a colocar el link en el general y solo van a tener 10 minutos para hacer el examen. De 2, ya que yo lo voy a ver a qué horas lo tengo, pero yo les voy a avisar, solo tienen 10 minutos para el examen. Así que rapidito lo contestan y lo mandan, porque si todos lo mandan al final no se les va a enviar. Así que tienen justo. Y los que tienen mañana el laboratorio, pues mañana lo hacemos como siempre. ¿Estamos? Sí, doctor. Ok. Entonces, empecemos con la clase. Habíamos hablado de de técnicas anestésicas maxilares y mandibulares. Habíamos visto todas las maxilares, que ya sabemos que es una infiltración local, ya quedamos como cuáles son los bloqueos de campo, cuáles son los bloqueos nerviosos. Hablamos de la mayoría de las técnicas, ¿cómo se llama? Maxilares. Creería, vamos a, quiero ver, nos quedamos acá. ¿En cuál técnica nos quedamos? Si no me equivoco, en la cigomática, ¿verdad? Nos quedamos En la localización del agujero mayor. ¿En cuál, perdón, Gabriela? En la localización del agujero mayor que mostraba una tabla. Ok. la 41, doctor. Palatino mayor. Ok, aquí está. Buenísimo. Quiero ver acá. Aquí está, aquí puse esta figura, ya sí me acordé, aquí quedamos, que esto, algunos me preguntaban en el laboratorio pasado que hicimos, no hicimos ¿cómo se llama? La palatina mayor, sino que una palatina parcial, y me preguntaban, permítanme. Ok, entonces, alguien me preguntaba del laboratorio pasado que siempre había que hacer una presión, entonces yo les pongo esta imagen por eso, porque la presión en este caso es para hacer esa misma isquemia que el anestésico local hace.
solo que no lo podemos hacer con una pinza, con la punta del espejo, sino que en este caso ustedes miran que es un hisopo y hago una pequeña presión para que esa presión de alguna manera el paciente lo sienta y ahí colocamos y no duela, no sea tan traumática esa anestesia. Ahora vamos con el bloqueo del nervio nasopalatino. El bloqueo del nervio nasopalatino es una técnica que es bastante importante porque ustedes van a ver que donde se va a anestesiar, las estructuras que anestesia es el paladar, la mucosa palatina de canino a canino. Justo en el agujero incisivo, ahí emerge el nervio nasopalatino. Lo mismo, la cantidad de solución anestésica que nosotros vamos a colocar aquí, el libro dice de 0.2 ml a 0.5 a 0.3, pero recuerden que lo vamos a hacer hasta que veamos isquémico. Alguien también me preguntó en el laboratorio, doctor, ¿y qué es isquémico? Isquémico es que la zona queda blanca, o sea, hay isquemia. La isquemia es que el vasoconstrictor actúa a ese nivel y hace que la zona se vea blanca. Hay vasoconstricción de los vasos y la cantidad de sangre que pasa en ese momento es muy pequeña y eso se mira un área blanca. ¿Sí se entiende ahora cuál es cómo se llama esa área isquémica? Por eso mismo les decía yo de que no había que, ¿cómo se llama? Hacerlo demasiado fuerte porque esa isquemia, esa vasoconstricción que se hace, puede hacer una necrosis del tejido. Se logra anestesiar una gran parte de los tejidos blandos del paladar, evitando la necesidad de colocar múltiples inyecciones. Por desgracia, el bloqueo del nervio nasopalatino se caracteriza por la posibilidad de ser una inyección potencialmente muy traumática, lo que a algunos les he dicho que es bastante doloroso. Doctor, una pregunta. Ajá. Con eso de la cantidad de anestésico, o sea, si estamos utilizando el hisopo, digamos, ya de por sí haciendo la presión se logra una isquemia. Entonces, ¿cómo se va a calcular la cantidad de anestésico si ya de por sí la zona va a tener una isquemia por la presión del hisopo? El hisopo, si vos lo quitas, ligerito vuelve a no estar isquémico. Entonces solo es eso al es momento de una colocar. eso es una presioncita para colocar ¿cómo se llama? La aguja y sea no tan traumático. Pero de hecho yo no coloco, yo no pongo hisopo. Lo que pongo es anestésico tópico, ¿verdad? Es un anestésico tópico, pero no coloco yo ese hisopo. Eso es ¿cómo se llama? Malamed habla acerca de eso, que nosotros podemos colocar cierta presión para que el paciente confunda un poquito el malestar que da la inyección a ese nivel. Y solo es un ratito en lo que tú colocas la aguja, pero después quitas el hisopo y ya vas a ir viendo la zona isquémica. ¿Alguien puede contar la experiencia que se tuvo con la palatina parcial el viernes anterior? Vamos a ver. Rebeca Calderón, ¿podría hablar acerca de lo que usted hizo el laboratorio pasado? Buenas tardes. Ajá. Sí, anestesié y se puso una parte como blanca cuando estaba entrando como el líquido.
Ok. Para anestésico. Y la experiencia que usted tuvo cuando le colocaron el anestésico, ¿qué pasó? Me dolió, doctor. Ok. O sea, me dolió Ajá, bastante. las palatinas son bastante traumáticas, ¿verdad? Entonces, Luis, volviendo, no es que vos apretás acá, ¿verdad? Y si apretás es un poco para que el paciente sienta como una pérdida ahí y que no esté, digamos, en en el hecho ese de estar sintiendo el pinchoncito. Pero lo que va a hacer que se vea isquémico es la solución anestésica por su vasoconstrictor. ¿Estamos? Ok, sí, doctor. Gracias. Los nervios anestesiados, cuando nosotros colocamos la anestesia nasopalatina, son los dos, es a ambos lados, ¿sí? Porque es solo uno, ¿ok? Entonces viene y va de canino a canino. Solo vamos a realizar la parestesia de esto, ¿ok? Repito, por ejemplo, si usted va a hacer una endodoncia, usted coloca su anestesia por vestibular. En este caso, ¿cuál nervio tendríamos que hacer anestesia? ¿En cuál nervio? Si yo voy a hacer, por ejemplo, en el 1-1. En el alveolar superior anterior. En el alveolar superior anterior. ¿Y el alveolar superior anterior con qué técnica ¿cómo se llama? Lo anestesio. Puede ser un bloqueo de campo. Ajá, ¿con qué técnica? El nombre. Una Técnica infraorbital. infraorbitaria. Ese es un bloqueo nervioso. El bloqueo nervioso, recuerden, ¿verdad? El bloqueo de campo lo podría hacer, posiblemente sí, pero, por ejemplo, si yo, quitemos la endodoncia, yo voy a extraer la pieza 1-1. Yo prefiero hacer un bloqueo nervioso. ¿Cuál técnica? La técnica infraorbitaria. ¿Por qué la técnica infraorbitaria? Porque la técnica infraorbitaria es la que me está anestesiando al nervio alveolar superior anterior, que da inervación a pulpas del incisivo central, del incisivo lateral y del canino. ¿Sí? Entonces yo también necesito que por palatino esté anestesiado. ¿Ok? Entonces yo voy a colocar la nasopalatina para que ustedes puedan, se pueda tener la anestesia de la zona palatina de canino a canino. ¿Estamos? Doctor, pero entonces una supraperióstica no se haría. ¿A dónde? ¿Para en qué? el caso que usted puso para anestesiar el 1-1. Es que lo que pasa que supraperióstica como tal le puede funcionar. Por ejemplo, ¿para qué? Una supraperióstica yo la puedo ocupar tranquilamente para colocar una grapa en una operatoria, por ejemplo. ¿Sí? Pero si usted va a tocar el nervio, para mí en una endodoncia, por ejemplo, yo prefiero hacer bloqueo nervioso, ¿verdad? Más si la pieza ha tenido, si ha estado inflamada, si la pieza ha estado con ciertos signos y síntomas, ¿ok? Entonces una supraperióstica, ¿lo podría hacer? Sí, lo podría hacer. Pero recuerden que si ustedes van a trabajar sobre esta pieza, tienen que también colocar una nasopalatina o una palatina parcial solo para esa pieza, pues. Sin embargo, si ustedes van a hacer áreas más grandes en las cuales van a hacer un tratamiento quirúrgico, bloqueos nerviosos. ¿Ok? Virginia. Sí, está bien, doctor, gracias. Sigo. Los nervios anestesiados, ambos nervios nasopalatinos, las áreas anestesiadas, ya lo vimos, la parte anterior del paladar duro, tejidos blandos y duros bilateralmente desde el lado mesial del primer premolar derecho hasta el lado mesial del primer premolar izquierdo.
Entonces quedemos de canino a canino. Las indicaciones. Ok, cuando se requiere la anestesia de los tejidos blandos del paladar en tratamientos reconstructivos de más de 2 dientes. Reconstrucciones subgingivales y los implantes bandas matriciales subgingivales, el colocar una grapa, para el control del dolor durante los procedimientos quirúrgicos orales o periodontales que afectan a los tejidos blandos y duros del paladar. Contraindicaciones cuando hay una inflamación o una infección y con áreas de tratamiento pequeñas para 1 o 2 piezas. Es lo que le estaba diciendo ahorita a Virginia. Virginia preguntaba si solo voy a trabajar sobre un diente. Ay, por eso le dije yo. Entonces aquí también podría ser una solo palatina parcial. Para el 1-1, aquí sería para el 2-1. Sí, perdón, para el 1-1. Y solo lo coloco acá. De hecho, si nosotros vemos aquí, cuando ustedes van a colocarlo, algunas veces se entra en el foramen incisivo, ¿sí? Por medio de la papila incisiva. Ahí está. Ustedes entran, pero eso todavía es demasiado traumática. Entonces ustedes van a colocar su anestesia al lado de la papila. Al lado de la papila, porque al entrar al foramen como tal, van a hacer una técnica mucho más traumática de lo que ya es. La ventaja de esta técnica es menor número de inyecciones y un menor volumen de solución anestésica. Es menos molesta para el paciente en caso de emplear la técnica de inyecciones múltiples, porque solo lo van a hacer, aunque duela, pero solo va a ser una vez. Inconvenientes que no se logra un efecto hemostático, solo va a ser en la zona inmediata al punto de inyección, y se trata de una inyección intraoral potencialmente más traumática, ¿verdad? Sin embargo, si sigue el protocolo para las inyecciones atraumáticas que aparece en el capítulo del libro que yo les dije, las molestias pueden reducirse o eliminarse por completo. Ahora vamos con la técnica única del paladar. El punto de inyección es en la mucosa del paladar, es lo que nosotros le llamábamos la técnica que hicimos palatina parcial. ¿Ok? Cuando estamos hablando, lo he puesto porque se refiere, dice, el punto de inyección en la mucosa del paladar, inmediatamente por fuera de la papila incisiva. Es lo que les estaba diciendo de la nasopalatina. No hay necesidad de entrar al foramen como tal. Ustedes colocan a la par de la papila, fuera de la papila, para que no sea demasiado traumático. Área de actuación, dice el agujero incisivo por debajo de la papila incisiva. No hay necesidad de entrar hasta ahí porque es demasiado doloroso. El trayecto de la aguja va el punto de inyección con un ángulo de 45 hacia la papila incisiva, pero vuelvo y repito, menciono esta técnica, no es la técnica como tal nasopalatina, sino que porque acá nos va a ser demasiado traumático. Entonces nosotros colocamos a la par de la papila y ahí metemos hasta cuando introducimos, hasta cuando queda isquémico. La orientación del bisel, fíjense que algunos dicen de la orientación del bisel. Al final, si es la primera vez que usted está colocando, no ha ocupado su aguja, esa aguja va a estar muy bien. Por eso yo, cuando hago segundas intenciones, cuando yo refuerzo, yo lo que hago es cambiar aguja siempre. ¿Quién lo paga? Pues lo paga el paciente en sus tratamientos. Por eso no se preocupen que hay que gastarlo. Pues ustedes lo ponen en sus tratamientos, todo eso. La infiltración local del paladar son los nervios anestesiados, son los ramos terminales del nervio nasopalatino y del nervio palatino mayor. A esta infiltración local del paladar es la que nosotros le llamamos la palatina parcial, porque va a ser dependiendo de lo que nosotros vayamos a realizar, ¿sí?
Si, por ejemplo, yo voy a hacer la extracción de la 1.7, de la 2, de la 1.7, de la 1.8, de la 1.7, de la 1.6, entonces yo coloco ahí mejor una palatina mayor porque el nervio viene hacia adelante. Entonces ahí voy a tener el área anestesiada de todo eso, más las que ocupo por vestibular, que son las que me van a inervar las pulpas. En este caso que les decía yo, la 1.7, la 1.8 y la 1.6, voy a tener que colocar una técnica cigomática para el alveolar superior posterior y pongo una supraperióstica a nivel de los premolares para anestesiar el alveolar superior medio. Áreas anestesiadas, en este caso el paladar, los tejidos blandos en la zona inmediata del punto de inyección. ¿Verdad? Aquí les aparece. Por eso les pongo aquí, este es un ejemplo de esta infiltración de una palatina parcial. Lo vamos a poner en el área que nosotros vayamos a necesitar. Si no son áreas extensas, no coloco la palatina mayor, sino que una palatina parcial. Si es solo una pieza en anterior, pues una palatina parcial por acá, por ejemplo, este incisivo, lo coloco por acá. En cambio, si yo voy a trabajar en una zona que es más extensa, pues entonces mejor pongo una nasopalatina. Las indicaciones, ya vimos que las indicaciones, dice, es para la obtención de hemostasia durante los procedimientos quirúrgicos, el control del dolor en palatino, contraindicaciones, inflamación, infecciones, anestesia de las partes blandas que contengan más de 2 dientes. Las ventajas proporcionan una hemostasia aceptable. Si yo, por ejemplo, tengo que levantar el colgajo de acá, en caninos retenidos. El colgajo viene y me meto aquí. Con el bisturí empiezo aquí hasta el otro canino y luego eso lo levanto. ¿Ok? Levanto esta mucosa palatina. En esos casos yo coloco una infiltración local del paladar. Puedo hacer que lo haga a uno y a otro lado. Es como les digo, dependiendo de la zona que nosotros vayamos a trabajar. Otras técnicas anestésicas, fíjense que Malamed menciona que para hacer un bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior, ojo, bloqueo del nervio alveolar superior medio anterior. Ya sabemos que hay un nervio alveolar superior posterior, un nervio alveolar superior medio y un nervio alveolar superior anterior. Sin embargo, como el alveolar superior medio es infrecuente, entonces nosotros estamos pensando que lo toma en acción el nervio alveolar anterior y hay una estructura que es este foramen en la cual nosotros vamos calculando. Si ustedes se fijan a nivel de el canino, el premolar superior, y ahí se coloca esta técnica para llegar a hacer el bloqueo del alveolar superior medio cuando está con una forma que lo ha agarrado el anterior. Ahora bien, me preguntaron a alguien, ¿cómo yo voy a saber si el nervio está presente? Pues nosotros no lo vamos a saber, ¿verdad? Habría que hacer varios estudios para ver si el nervio alveolar superior medio está presente. O hay algunos estudios que se pueden realizar, exámenes, no lo sé. Sin embargo, podríamos colocar supraperiósticas a este nivel y no hay ningún problema. Entonces, en este foramen, aquí está, que entra por este lado, es el que aparece acá. Y ahí va tomando, ¿verdad? Porque ese bloqueo alveolar del superior anterior lo está haciendo por un abordaje palatino. Y miren a dónde. En este caso también puede ser hecho por la papila incisiva. Y por ósmosis, recuérdenlo, se va el anestésico. Bloqueo del nervio maxilar. Alguien hablaba del bloqueo del nervio maxilar como tal, hasta allá arriba.
Son varias las que podemos hacer por medio de la tuberosidad del maxilar a nivel de la apófisis cigomática. Y entramos, pero eso es son bloqueos bien súper arriba. Y si yo bloqueo el maxilar, pues todo, ya sea por palatino y por vestibular, se va a ver afectado. Estamos. Puede ser uno por el nervio palatino mayor, entro por ese foramen y llego hasta la fosa pterigomaxilar. Entonces son bloqueos del nervio maxilar donde la extensión de lo que yo voy a realizar es bastante grande. Ahora, nosotros no hacemos estos bloqueos. Se los coloco aquí porque ustedes lo tienen que saber, pero no es que nosotros lo utilicemos. A menos que ustedes sean maxilofaciales, pues, de hecho, la vez pasada medio les comentaba que hay maxilos que no pueden esa técnica y que sí la puede hacer el anestesista o anestesiólogo. Ahora vamos con las técnicas anestésicas mandibulares. Las técnicas anestésicas mandibulares, fíjense que una de las cosas que más nos cuesta es hacer las técnicas anestésicas mandibulares. Recuerden que el hueso de la mandíbula es compacto, ¿ok? El hueso de la mandíbula es compacto y eso hace que no sea tan fácil la anestesia en mandíbula. Para recordar un poco, una de las técnicas que más se nos dificulta a nosotros es la técnica del bloqueo del nervio alveolar inferior, que frecuente denominado de modo erróneo se llama el bloqueo del nervio mandibular, porque el nervio mandibular estamos hablando de ¿cuál? Del B3. Y si nosotros hacemos un bloqueo del nervio mandibular, pues también tendría que ser más arriba. Es la segunda inyección empleada con mayor frecuencia en odontología tras la infiltración y tal vez sea una de las más importantes. Pero fíjense que también es una de las que más frustra a nosotros los odontólogos, más cuando estamos realizando en nuestra práctica bastante cirugía y específicamente para mí la cirugía de cordales inferiores. ¿Por qué? Porque esta técnica necesita de una precisión, necesita de una habilidad y ¿por qué? Porque no es lo mismo estar trabajando en un paciente que le pueda doler, no es lo mismo que duela. Entonces, necesito yo hacer un buen bloqueo del nervio alveolar inferior. En el bloqueo del nervio alveolar inferior tenemos unas cosas que son bien importantes. Cuando vamos a conocer la técnica directa y vamos a conocer la técnica indirecta. Entre las técnicas indirectas está la 1, 2, 3, está Gottgates, está Akinosi. Son técnicas para anestesiar o para bloquear al nervio alveolar inferior. Y está la técnica directa, que es la que nosotros enseñamos aquí en cirugía, porque es como más fácil comprenderlo de parte de ustedes. Para recordarnos un poco, ¿verdad? Cuando yo hablo, como dice Malamed, erróneamente dicen nervio mandibular, porque si yo quiero colocar la anestesia del nervio mandibular, tendría que ser a este nivel. ¿Ok? No podemos llegar hasta ahí. Y recuerden, ¿verdad? Los nervios anestesiados con el bloqueo del nervio alveolar inferior es el nervio alveolar inferior, que es este,
¿Ah? Aquí va, ve, nervio alveolar inferior, el nervio lingual, nervio incisivo y nervio mentoniano. Las ramas, y eso ya se lo dijeron en la clase del trigémino, las ramas terminales del nervio alveolar inferior es la rama o el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio alveolar inferior es el ramo de la división posterior de la división mandibular del nervio trigémino. ¿Estamos? Fíjense, qué bonita la anatomía. El nervio mandibular, nervio lingual, el nervio alveolar inferior que se mete en el conducto alveolar inferior o en el conducto dentario, dando inervación a tercera, a segunda molar, a primera molar, a segunda premolar, a primera premolar, a canino, a incisivo lateral e incisivo central del lado que se está colocando. Ahora, el nervio mentoniano emerge por el foramen mentoniano, donde se convierte en nervio mentoniano, pero hay otra parte que sigue adentro del conducto que va a dar a la rama o al nervio incisivo. También otra rama que es el nervio miloioideo y otra rama que anda por ahí que es la rama bucal largo. ¿Ok? Si en el examen les pregunto, o vamos a ver, no les voy a preguntar porque esta es una clase que ya la tienen que saber. Doctor, Ajá. una pregunta. Virginia. Creo que en la clase anterior decía que si vamos a trabajar mucosa en la región mandibular, necesitamos anestesiar el nervio bucal largo. ¿Qué tan? Así es, eso es cierto. Ah, ok. ¿Por qué? Ahora, más adelante voy a decir algo. Por ejemplo, el nervio bucal largo solo da inervación a mucosa de primera, segunda y tercera molar. Primera, segunda y tercera molar. O sea que si yo voy a trabajar en esa zona, entonces yo tengo que colocar un refuerzo del bucal largo. Ahora bien, si yo hago un buen bloqueo de mi nervio alveolar inferior, está acá, mírenlo, está aquí el que estoy señalando. Si yo hago un bloqueo a nivel de esto, entonces todo esto va a estar anestesiado. ¿Me doy a entender? Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora bien, si yo coloqué mi bloqueo del nervio alveolar inferior, le conocemos como, voy a hacerle el dentario, le decimos nosotros. Ya sabemos que estamos hablando en mandibular, el dentario inferior. Y a la hora de estar trabajando y por la zona vestibular de estas piezas, por ejemplo, que yo estoy ahí elevando el colgajo en esta zona y eso molesta. Entonces, eso está diciendo que el bucal largo no está anestesiado. Entonces, yo pongo un refuerzo, se llama refuerzo, cuando no es el refuerzo porque yo voy a colocar más anestesia. Estoy un refuerzo, ¿para qué? Para que este tejido por vestibular de la primera, segunda y tercera molar esté anestesiado también. ¿Me doy a explicar?
Sí, doctor. Ok, sigo. Las áreas anestesiadas permítanme, por favor, denme 2 minutos. Ok, entonces, las áreas anestesiadas, vamos a volver a repetirlos, del bloqueo del nervio alveolar inferior, áreas anestesiadas, las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, ya sea del cuadrante del lado izquierdo o del lado derecho. Si yo voy a trabajar en el cuadrante 4, pues voy a anestesiar, voy a hacer el bloqueo del nervio alveolar inferior derecho. Si yo voy a trabajar en el cuadrante 3, voy a hacer el bloqueo del nervio alveolar inferior izquierdo. Cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular. El mucoperiósteo bucal, mucosa anterior del agujero mentoneano, del nervio mentoneano. Los 2/3 anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral. Este no es dado. Claro, sí es parte del dentario, del alveolar inferior, pero específicamente ¿de cuál? Del nervio lingual. Y los tejidos blandos, linguales y periósteo, por lingual, que es dado por el nervio lingual. Entonces, pregunta de examen. Yo les voy a preguntar, ¿cuáles son las áreas anestesiadas por el bloqueo del nervio alveolar inferior? Repitámoslo. Las piezas dentarias del lado donde sea, si es el cuadrante 4 va a ser el lado derecho, si es el cuadrante 3 el lado izquierdo, todas las piezas de ahí, todas las pulpas de esas piezas, lingual, toda la mucosa y periósteo por lingual y la mucosa por anterior del agujero mentoniano. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes?
Porque la mucosa porbucal de la tercera, de la segunda y de la primera molares inferiores está dada por ¿cuál? Por el nervio bucal largo. ¿Quedamos? Doctor. Dígame, Sandra. No, Rocío, Sí, es que tenía la foto de Sandra. Ajá. Dígame, Rocío Abigail, ¿verdad? Sí, tengo una duda sobre cuál sería exactamente el nervio bucal largo, si me podría mostrar con una imagen. Quiero ver si lo tengo por acá, yo creo que se los puse. Aquí está. Es este. Este es el nervio bucal largo. El número 3. Por eso les explico un poquito. Cuando yo voy a quitar la tercera molar, hago un colgajo. Me vengo por aquí, por vestibular, hago el surco, me vengo por la segunda y me vengo por la tercera. Digamos que cuando yo estoy quitando la tercera, están cubiertas por encía. Entonces, yo no hago mi incisión posterior acá, no la hago horizontal como tal. Se hace por acá. Esto es idealmente como pasara el nervio bucal largo. Pero el nervio bucal largo viene más por dentro, por acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo hago una incisión acá. No le hago una incisión recta, porque si yo la hago aquí recta, una incisión horizontal, yo corto el nervio bucal. Y lo que me va a pasar, ¿qué es? Es una parestesia, ausencia de presión, de sensibilidad de esta zona. ¿Sí? ¿Rocío? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No hay preguntas? Doctor. Dígame, Sandra, hoy sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, para nosotros... Mire, me va a deber el corto. Ah. Hay que estudiar más, Sandrita. Sí, sí. No, Prometido. es el tiempo. A veces uno con el tiempo le juega mal a uno. ¿Lo promete? No sé, es peligroso prometer. Ah, no, promete. Tenemos a 94 compañeros más aquí presentes. Bueno, no sé cuántos hay todos. Bueno, dele. Ya no la molesto, dígame. No, le iba a preguntar que si para lograr anestesiar ese nervio bucal lo hacemos así como por una supraperióstica. Así es, ajá, sí, ahí lo hacemos como una supraperióstica. No como tal, ¿verdad? Sino que ahí tendríamos que decir bloqueo del nervio bucal largo, porque supraperiósticas en inferior, recuerden, no existen. ¿Por qué? Por el hueso, porque es demasiado compacto y no entra, es denso el hueso del maxilar inferior, entonces no ayuda. Ok, entonces yo hago así un bloqueo del nervio bucal largo. Y también lo vamos a ver en las, ¿cómo se llama? En las prácticas, lo vamos a realizar en las prácticas. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Ok, sigamos. ¿Más preguntas? No, doctor. No, démosle entonces. Pero fíjense que nosotros a veces hablamos tanto, hablamos de todas las técnicas. Es que voy a sacar 3 piezas. Es que voy a sacar la primera, la segunda y la tercera molar inferior del lado izquierdo porque ya no le sirven a la paciente. Y entonces, y hablando ya con los niños cuando ya están en la clínica, los bichos de la preclínica y los apantallan. Y ni se saben las estructuras. Hace como 2 días vino alguien de PPI que estaba entregándome el plan de tratamiento y no se sabía cómo se llamaba esto. No sabía.
Entonces le digo yo, anda a estudiar la anatomía de mandíbula y luego me vas a decir cómo vas a, porque le estaba preguntando cómo vas a realizar la técnica directa de anestesia para el alveolar inferior. Entonces, es bien importante. Uno, ¿qué es? Uno, aquí por eso se los he puesto. La língula. 2, el borde distal de la rama mandibular. 3, la escotadura coronoidea. 4, apófisis coronoides. 5, escotadura sigmoidea o escotadura mandibular. 6, el cuello de la apófisis condilar. Y 7, la cabeza de la apófisis condilar. Ok, nosotros tenemos que manejar esto, ya les voy a decir por qué. Las indicaciones para colocar el bloqueo del alveolar inferior son cuando necesito hacer procedimientos múltiples en las piezas que sean. Por ejemplo, si yo voy a extraer la tercera molar, la segunda molar, la primera molar, ¿qué tengo que hacer? Colocar un alveolar, el bloqueo del alveolar inferior. Si yo voy a quitar la primera molar, el segundo premolar y el primer premolar, ¿qué debo de hacer? Yo, Hola. Bueno, vamos a hacer entonces el primer molar, voy a extraer el primer molar, el segundo premolar, el primer premolar. ¿Qué vamos a hacer? Un bloqueo del alveolar inferior. Son cuando áreas extensas. Ahora bien, fíjense, si yo voy a quitar la segunda molar, solo la segunda molar, pregunto, vamos a ver. Oscar Díaz, pregunto, ¿qué técnica anestésica voy a colocar? Oscar, a la 1. Hola, doctor. Ajá, pregunto, ¿qué técnica voy a colocar, Oscar? Haríamos un bloqueo del nervio alveolar inferior. Igual, ¿verdad? Esta no son varias piezas las que voy a quitar, es cierto, pero estas piezas, la única que podría colocar aquí es el bucal largo, y ya sabemos que el bucal largo solo me va a inervar es encía, mucosa, periósteo por vestibular, nada más. Entonces yo tendría que ahí colocar un alveolar inferior. Muy bien. Cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales anteriores al agujero mentoniano y cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. Esas son las indicaciones como tal. Pero lo que yo les decía, por ejemplo, si yo quiero quitar el primer premolar nada más, la mayoría van a hacer extracciones de primeras premolares por ¿cómo se llama? Por indicación del ortodoncista. Casi siempre, no estoy diciendo que siempre, casi siempre sacan las primeras premolares superiores e inferiores. Yo en este caso me coloco una técnica mentoniana y coloco una técnica lingual, ¿sí? Vendría a ser una supraperióstica por lingual, digámoslo así. Lo único que lo hago una pieza antes de las que yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque el trayecto del lingual es este, de posterior a anterior. Y si yo voy a trabajar sobre el primer premolar, entonces pongo una mentoniana y tranquilamente puedo trabajar. Cuando ya toco el segundo premolar, ahí no. ¿Por qué? Porque algunas veces el foramen mentoniano está después del premolar. Está después del premolar, del segundo premolar, entonces no me abarca. Mejor coloco una alveolar inferior. ¿Por qué en unas áreas extensas no realizo bueno,
se lo voy a enseñar por acá. Las contraindicaciones, igual la infección, la inflamación, pacientes con mayor probabilidad de morderse el labio o la lengua. Estas son contraindicaciones, estas técnicas tienen sus contraindicaciones y sus indicaciones, pero no son absolutas, son relativas, ¿verdad? Porque aquí dice la segunda contraindicación es que el paciente con mayor probabilidad de morderse el labio o la lengua, por ejemplo, los niños muy pequeños, pacientes adultos o niños que tengan una discapacidad psíquica o física. Las ventajas con una sola inyección se logra anestesiar un área extensa que resulta útil para realizarse trabajos dentales en cuadrante. De hecho, fíjense que para colocar, por ejemplo, un implante, no se necesita o no se tiene que poner un alveolar inferior. Para colocar un implante, ya digamos, de la pieza 1, del implante de la 2, solo coloco supraperiósticas, digámoslo así, solo coloco por bucal y por lingual, nada más. Solo supraperiósticas, porque solo me le da al tejido, a encía y periósteo, nada más. Y yo necesito que eso esté, por si el implante llega muy cerca del alveolar inferior, del nervio, entonces el paciente va a sentir y yo ahí me detengo, porque quiere decir que no puedo seguir bajando. ¿Sí? Esa presión se siente el paciente, entonces es un indicativo para que yo no pueda seguir bajando. Solo permítanme otro momento, un minuto.